Todas, espero que estén muy bien. Bueno, si están a punto de ver este video, espero que sea porque ya vieron el anterior de los 3 aspectos de nuestra vida psíquica. Porque en este video lo que vamos a hacer es trabajar un poquito más en concreto esta idea de distinguir los pensamientos, las emociones y las conductas. Yo les decía que si bien son aspectos que están interrelacionados, funcionan como entidades separadas y hay que aprender a distinguirlos, algo que en realidad en la práctica no es tan fácil de distinguir. Entonces, vamos a empezar por pensarlo desde un ejemplo que creo que es la manera más sencilla de aprenderlo. Imaginemos que yo estoy sola, estuve todo el día encerrada con la cuarentena y no me llamo nadie de mis seres queridos, ni un amigo, ni alguien de mi familia, ni nada. Entonces, lo que empiezo a pensar es, nadie me quiere, no les importa, si yo me muero a nadie le importa, mira si estoy enferma, yo estoy sola y nadie es capaz de mandarme un mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿eso qué es? ¿El pensamiento, la emoción o la conducta? Bueno, para el que lo adivinó, buenísimo, para el que no, es el pensamiento. Pero tal vez a algunos les parezca una obviedad, pero no es tan obvio. Es decir, si yo, por ejemplo, pudiera tener la posibilidad de estar con esa persona enfrente para preguntarle qué siente, es posible que esa persona me dijera algo así como, siento que nadie me quiere, siento que soy el último orejón del tarro. Ese siento, no es un siento, es un creo, un pienso, un interpreto. Ya lo vamos a ver más en profundidad, pero hay 2 tipos de pensamientos, un pensamiento más racional y un pensamiento más emocional. Y a veces hacemos lío ahí. Cuando el pensamiento es emocional, tendemos a sentirlos como un híbrido entre pensamiento y emoción. Pero es muy importante, si queremos trabajar nuestra salud mental, que no confundamos lo que sentimos con lo que pensamos, con lo que estamos interpretando de la realidad. ¿Por qué? Porque después, cuando queremos modificarlo, lo que tenemos que pensar es que hay que aprender a tener estrategias de modificación, en principio, en ese caso, del pensamiento. Por ejemplo, si yo le preguntara a esta persona qué siente, si le atinara bien a lo que estamos trabajando, me diría, me siento sola, o me siento triste, o me siento ansiosa, o me siento angustiada. Esa sensación, ese sentimiento, en ese caso lo que hay que hacer es aceptarlo, porque es normal. Lo que pasa es que no podemos hacer ese salto interpretativo de lo que siento a lo que pienso. Es normal que sienta soledad o angustia frente a la soledad. Ahora, eso no necesariamente indica que soy el último orejón del tarro, que a nadie le importa, que si yo me muero a nadie le importa un pepino o nadie fue capaz de mandarme un mensaje. Esos son interpretaciones y justamente lo que queremos hacer, y si queremos aprender a corregir los aspectos que funcionan mal en nuestra vida psíquica, es ser conscientes de las interpretaciones que hacemos, porque el primer procesamiento en general es emocional. Obviamente, para que suceda ese proceso emocional, primero tiene que haber habido un primer modo interpretativo previo. Por ejemplo, la construcción de la creencia de que cuando te quieren te llaman, y si no te llaman es porque no te quieren. Entonces, cuando no me llaman, lo primero que aprendo a interpretar, o lo primero que interpreto, es algo que ya aprendí previamente. No me quieren porque no me llamaron. Bueno, ahora eso es una interpretación, insisto con esto. Entonces, si nosotros quisiéramos sentirnos mejor en relación a esto, podríamos decir, bueno, ¿qué es lo que siento? Tristeza, angustia al frente de la soledad. ¿Qué puedo hacer con esto? Nada, simplemente lo acepto. Acepto que esto me afecta y no tiene nada de malo. Las personas necesitamos vínculos y cuando sentimos esa falta de contacto, aparecen esas sensaciones y no está mal sentirlo. Ahora, en cuanto al pensamiento,
puedo pensar, bueno, no se dieron cuenta, o tal vez están ocupados, o tal vez me van a llamar después, o por ahí hay otra explicación que yo todavía no sé. Tal vez cada vez que me llaman yo los gruño y en realidad no es que no les importa, sino que no se quieren enfrentar con la situación de que los estoy gruñendo. Hay tal vez diferentes modos de interpretar si podemos salir del modo emocional de interpretar. En relación a la conducta, es importante distinguir la conducta de este procesamiento y saber que hay un tipo de conducta que es involuntaria, que si yo no la pienso muy bien es casi automática, como por ejemplo chequear a ver si el resto está en línea y hablan con otros menos conmigo, o como por ejemplo alimentar esos pensamientos. Ahí hay como un punto ahí que suele ser un poquito difícil de distinguir, que es un modo conductual de pensar, ¿no? Que es elegir estar pensando constantemente en determinada situación, o empezar a mandar mensajes manipuladores como, claro, a nadie le importa, bien que cuando me necesitan yo estoy, ahora a nadie le importa, cosas así. Bueno, esas son las conductas. Ahora, si yo quiero cambiar mi modo de sentir, yo puedo cambiar las conductas, porque probablemente, por poner un ejemplo, si yo mando esos mensajes, probablemente lo que voy a recibir son experiencias de rechazo que vayan a confirmar lo que yo pienso. ¿Ves? Claro, no le importa, mira cómo me les tratan. Encima que yo les digo lo mal que estoy, no les importa. En cambio, si yo digo, bueno, esta es mi interpretación de las cosas, me siento sola, tengo derecho a sentirme sola, me siento angustiada, tengo derecho a sentirme angustiada. ¿Cómo hago para cambiar esa experiencia emocional? Ahí elijo la conducta. Aunque tenga ganas de mandar mensajes, lo que voy a hacer es tal vez ponerme a hacer un ejercicio de respiración, o leer, o rezar, o hacer actividad física, o hacer algo de arte, o escribir lo que me pasa, o elegir un montón de herramientas conductuales para primero organizar la experiencia antes de decidir qué hacer, porque empiezo por tener en cuenta un poco más las consecuencias que puedo llegar a tener, o puedo ser consciente de lo que quiero lograr en el futuro en relación a la conducta que quiero elegir. Entonces, modificando la conducta, lo que empieza a pasar es que cambian las consecuencias de esa conducta y por lo tanto van cambiando los patrones de conducta, algo que es súper importante para poder ir cambiando también los patrones emocionales y consecuentemente los pensamientos que vamos sintiendo. O sea que no es automático el hecho de que piense algo y por lo tanto actúe de determinada manera, o porque me sienta de determinada manera no puedo evitar cambiar mi modo de pensar. Es cierto que hay un grado de automatismo, pero hay una segunda instancia donde yo puedo elegir, y esta es la clave. Me observo, trato de distinguir lo que pienso, si es necesario lo modifico, acepto lo que siento si es necesario y elijo la conducta que quiero tener. En general, para esto lo que les suelo decir a los pacientes es: acepto lo que siento, decido lo que hago. Repito, lo pueden utilizar casi como un mantra, es muy útil una vez que uno lo incorpora. Acepto lo que siento, decido lo que hago. O sea que, si me siento mal, por ahí no tengo nada que hacer al principio más que aceptar lo que siento y validarlo. Ya vamos a tener un video de validación emocional. Pero luego puedo elegir qué conducta tener, o puedo elegir qué interpretaciones hacer, y eso va a cambiar un circuito hacia un lado o hacia el otro de acuerdo a lo conscientes que seamos, y ese es nuestro objetivo. Entonces, lo que les propongo es practicar las diferentes estrategias para observar lo que sienten, lo que piensan y lo que hacen. Si es necesario, lo que pueden hacer es bajarlo en papel. Y esto se llama registro. Y lo hacemos muchas veces en las terapias. ¿Qué pienso? Bueno, lo que pienso es, ves, nadie me quiere, a nadie le importa, nadie me llama porque... Eso es una manera de detectar nuestros modos de pensar y nuestros patrones interpretativos. ¿Qué siento? Enojo, angustia, frustración, miedo, sensación de soledad, tristeza. Esas son las emociones.
¿Qué hice al respecto? Llamé a todo el mundo, o me puse a leer mensajes viejos, o empecé a mandar mensajes manipuladores, o llamé a una persona que me pudiera contener, o me puse a escribir, o me puse a ver una película, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las conductas. Si aprendemos a distinguirlo y a organizar nuestra experiencia, después todas las herramientas que vienen son mucho más fáciles de aplicar. Entonces, les deseo un excelente trabajo y claridad sobre su vida psíquica y espero que sigan practicando con constancia, compromiso y valentía de trabajarse a sí mismos. Les mando un beso muy, muy grande y deseo que tengan un excelente, excelente día.